nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Dios te bendiga, mis estimados hermanos que me ven, que podemos compartir este tiempo a través de este medio y que estamos siempre en la sintonía de ver el libro de Josué, porque estamos ahí centrando nuestros temas, y el día de ahora corresponde a que veamos el tema que le hemos titulado La toma de Jericó. Hoy corresponde centrar este tema en el capítulo 6, si usted lo puede tener ya ahí listo en su Biblia, para que en el momento oportuno vamos a ir leyendo algunos versículos que son clave para el desarrollo de este tema. Y sabemos que Dios pues ya le había dado la victoria a Josué, aún cuando esta ciudad de Jericó había tomado alguna medida para de alguna manera contrarrestar quizás el ataque que ellos sabían de que de parte del pueblo de Israel venía hacia ellos. Pero sabemos también que en la palabra Dios ya le había dado instrucciones a Josué y ya le había dicho de que él le iba a dar la victoria. Viene el Señor y le dice a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya Josué tenía la victoria asegurada. Sin embargo, no iba a Josué a regresarse a su casa ya solo con eso, sino que tenía que enfrentar la batalla. Eso es como cuando a tu vida y a la mía el Señor nos dice: yo voy a pelear por ti, o cuando el Señor a través de su palabra nos enseña que hemos ya ganado, somos más que vencedores en Él. Pero debemos de pelear la batalla, debemos de enfrentarnos siempre a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, y al final pues el Señor termina cumpliendo su palabra. Entonces en este caso Josué ya estaba preparado, estaba listo, y Dios sigue dándole las instrucciones. Y yo quiero que me acompañes ahora a Josué capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Dice la palabra del Señor de esta manera: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esa es la instrucción que Dios estaba dándole a Josué, y Josué comienza a trasladar las instrucciones a los israelitas, y como buen militar que Josué era, organiza al pueblo y explica cómo se llevará a cabo la conquista. Empieza a dar instrucciones, y yo quiero comentártelas de cómo ordenó Josué a su gente. Y vemos cómo a través de las mismas instrucciones que Dios le había dado en la palabra, viene Josué y empieza pone al frente a hombres que estaban armados. Ese era el primer grupo que iba adelante, era el primer grupo que estaba en esa marcha. Luego van los 7 sacerdotes que llevan las 7 bocinas de cuernos de carnero. Ese era el segundo grupo, los sacerdotes que llevaban las trompetas, los que iban haciendo el sonido de bocina. Luego va el arca del pacto. Eso usted y yo sabemos que simboliza la presencia de Dios, y la presencia de Dios iba en medio. Después iba otro grupo armado también, hombres armados que iban como en el 4º puesto. Y vemos que al final iba parte del pueblo. Así estaba organizado, así estaban organizados de la forma que Josué les ordenó. Y ellos fueron hombres muy obedientes que siguieron las instrucciones de su líder. Y esto lo hicieron por 6 días. Y también sigue dando instrucciones Josué. Y en el versículo 10 de este capítulo les manda a decir a todos los que iban
en esta marcha, a los que iban al frente, a todos los que iban a participar de esto, les da una instrucción y les dice que no van a gritar. Les dice que no se debe de escuchar su voz. Ni una palabra les dice que va a salir de su boca hasta el día que Él les diga que griten. Entonces ellos dicen que van a gritar. Aquí hay una instrucción bien precisa y aquí ellos ponen en práctica un principio que es el quedarse callados, el no hablar ninguna palabra. Probablemente cuando daban la vuelta cada día, pues ellos recibían insultos de los enemigos, pero la orden era que se callaran. Y como lo podemos decir en buen salvadoreño, ¿verdad? Como más de alguna vez se lo han dicho a usted o usted se lo ha dicho a alguien. Es como que Josué hoy nos dijera, cállese, no hable, quédese callado. Recibir una orden de ese tipo no es fácil. Y la verdad que cuando nosotros estamos viviendo un tiempo en donde nos ha tocado enfrentarnos con alguien o nos han estado diciendo cosas que no son quizás ciertas, o probablemente sí, pero lo primerito que usted y yo queremos hacer es ocupar nuestros labios, ya sea para defendernos, para decir que lo que están diciendo de nosotros no es la realidad, pero la orden aquí era bien clara y era de que se quedaran callados. Muchas veces nosotros tenemos los argumentos probablemente hasta mucho mejores de lo que nos están diciendo y tenemos esos argumentos para poder contrarrestar esas palabras que vienen de alguna manera ofendiendo o vienen calumniando muchas veces en nuestras vidas, pero la orden es cállese, quédese callado. Sé que no es fácil, sé que esas batallas a veces son duras de pelear, que nuestra naturaleza, nuestra carne salta y quiere a veces contestar, pero tomemos en cuenta ese principio, porque al final el Señor es el que nos va a dar la victoria y Él va a pelear por nosotros. Pero, ¿qué fue lo que pasó después de esos 6 días que ellos estuvieron dando una vuelta alrededor de las murallas de la ciudad? ¿Qué fue lo que pasó? Mire lo que dice Josué capítulo 6, vamos a leer del 15 al 16. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Aquí ya vemos cómo cuando Josué da la orden de dar las 7 vueltas, porque llegó el día esperado, llegó el día en donde ya se iban a enfrentar con el pueblo de Jericó, y da la orden y se hace conforme a como Josué da la indicación, y frente a sus ojos ellos van viendo cómo esas murallas se fueron cayendo y esas murallas se derribaron frente a sus ojos. Y había otra indicación que Josué daba y decía que no podían tomar nada del botín de esa ciudad porque era anatema a Jehová. Y también aquí vemos otra indicación que Josué les da y les dice de que debían de preservar la vida de Rahab por el juramento que le hicieron a los 2 espías. Si usted se recuerda en los temas anteriores, en donde lo vimos en Josué 2:14. Y eso pasó. No tenían que tomar nada del botín de esa ciudad y tenían que preservar la vida de Rahab. Dice la palabra que el pueblo gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Entonces subieron a la ciudad cada uno, dice, derecho hacia adelante y la tomaron a filo de espada. Destruyeron todo lo que había en la ciudad, pero, como le decía, preservaron la vida de Rahab y de su familia. Quiero que vayamos ya finalizando con los versículos el 26 y 27 de este libro, y dice la palabra del Señor de esta manera: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, y sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Para finalizar ya este tema, vemos estos últimos versículos en donde Josué da una palabra
que la acabamos de leer en el versículo 26. Y es tremendo, fíjese, porque esta palabra, 550 años después de esto, de lo que estaba pasando en este momento, se cumplió a través de lo que leemos en primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34, y dice así la palabra: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ve cómo la palabra se cumple, y vemos nosotros de que todo lo que sale de la boca de un hombre de Dios y que lleva el respaldo de Dios se viene cumpliendo. Quiero finalizar en esta hora y darte 3 puntos importantes. Primero es que siempre debemos de seguir las instrucciones que Dios nos da, aunque pues no las entendamos. Debemos de ser obedientes, y Dios se va a glorificar en nuestra vida, y Él nos va a dar la victoria. Por cuestiones de tiempo no hemos tenido oportunidad de desarrollar más este tema, pero solo quiero ponerte a pensar un poquito en qué pensaron aquellos hombres que recibieron las instrucciones de Josué cuando les decía que tenían que dar una vuelta, que tenían que sonar las bocinas, que después tenían que gritar en el 7º día. Probablemente ellos estaban desconcertados porque no eran estrategias militares y no sabían qué es lo que iba a pasar, pero fueron obedientes, y eso fue lo que debemos de rescatar de esta parte. Cuando Dios te dé una orden, cuando Dios te dé una indicación, hazla, porque Dios sabe por qué te está pidiendo y por qué te está diciendo eso. Así es que si quieres ver victorias en tu vida, si quieres ver bendiciones en tu vida, debemos de ser obedientes a su palabra y debemos de escuchar siempre su voz. La segunda, mira cómo Dios cumplió sus promesas a través de esta mujer de Rahab y de toda su familia. Dios no la dejó, Dios estuvo ahí, y cuando llegó el tiempo en donde tenía que cumplirse esa parte, no la dejaron sola, sino que fue una de las primeras indicaciones que Josué dio. Pero también vemos cómo se cumplió la palabra que acabamos de leer en el primer libro de Reyes, cómo se cumplió también esa palabra que Josué dio. Porque acuérdate que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es que tomemos muy en cuenta lo que Dios habla a nuestras vidas, y que Dios pueda guardar siempre en nuestro corazón. Y la última, la presencia de Dios iba al centro de todos. ¿Te recuerdas cuando estábamos hablando de que al principio iban hombres de guerra, luego iban los sacerdotes que sonaban las trompetas con sonido de bocina? En medio iba el arca del pacto, luego iba otro grupo de hombres de guerra, hombres armados, y al final iba el pueblo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Dios siempre va a estar en medio de nosotros. Si nosotros le tomamos en cuenta a Él, Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Dios siempre va a estar en medio de nuestras batallas. Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a desamparar, porque Él debe de ser el centro de todo. Todo lo que nosotros decidamos, todo lo que nosotros hagamos, Dios siempre debe de ser el centro de nuestra vida. No te pierdas el próximo tema que vamos a seguir viendo por este medio. Vamos a continuar con esta serie bíblica sobre el libro de Josué, y que Dios te bendiga y que Dios te guarde.